Bienvenidos una semana más a Todo el Consejo de Dios, este programa con el cual, gracias a Dios, con nuestros amigos, invitados, pastores, estudiosos de la Biblia, buscamos encontrar los tesoros ocultos que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras para que podamos entender y comprender el mensaje. Hoy vamos a comenzar con 1 Timoteo capítulo 5. Y voy a presentar primero a nuestros contertulios. Eduardo Sarzaga, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Miguel Díez, bienvenido. Gracias. Y Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Y hechas las presentaciones, ahora sí, vamos a comenzar con el versículo capítulo 5, como dije, del versículo 1 al 16. Y Eduardo, te pediría por favor si podrías leer. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee a los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bien, podemos dividir todo este texto en dos, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su joven discípulo, que está al frente de una congregación con sus dificultades, una congregación importante, y aquí le está dando algunos consejos de cómo tratar a la congregación. Y empieza, yo creo que podemos dividirlo en dos, ¿no? Los primeros dos versículos y después que hace toda una enseñanza acerca de cómo solucionar el tema de las viudas, teniendo en cuenta que en aquellas épocas, debido a las guerras y debido a todo lo que sucedía, había el porcentaje de mujeres viudas era mayor que en la actualidad. Y no había obras sociales. Que no había obras sociales. Un Estado que se ocupara. Exacto. Bien, podríamos empezar, Eduardo, si te parece, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Bueno, aquí está hablando de anciano de edad, ¿no es cierto? Anciano de edad y bueno, yo me siento identificado, así que tengan atención, ¿eh? Dice que no se tiene que reprender a los ancianos como yo, sino exhortarles como a padre. Y a los más jóvenes como hermanos. Fíjense que está hablando del trato que hay que tener, ¿no? Del respeto que hay que tener por la edad. Y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia donde encontramos
diríamos, de toda edad, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener justamente en Zaragoza, ¿no es cierto?, en nuestra familia, y allí el tema empezamos desde los hijos y terminamos con los abuelos. Es decir, enfocando que la iglesia tiene todas las edades, ¿no es cierto? Y que para cada edad hay un lugar en la iglesia y en la familia de Dios. Y aquí está refiriéndose a las personas adultas como tienen que estar siendo tratadas, ¿no? Y a las más jóvenes después. Ramón. Sí, bueno, lo primero, que el capítulo, aunque no es el texto bíblico, pero tiene un título que es los deberes hacia los demás, que es el espíritu de todo el capítulo, ¿no? De tal manera que exhorta en el texto a la preocupación por la vida de los otros y por la relación con los demás. Algo que, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta también esgrime, ¿no?, constantemente esa actitud hacia el resto, ¿no? Cuando dice cómo amarás a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano al que ves, ¿no? En ese aspecto, la interrelación y dependencia y responsabilidad de unos con los otros, ¿no? El amor te va a llevar a eso, a preocuparte por los demás, no solamente a vivir hacia ti, sino... y entonces sí empieza a decir que hay formas de relacionarse con los demás. Yo no sé si lo hace para corregir actitudes de Timoteo o para enseñar un camino, no solo a Timoteo, sino para poner unas bases de actuación dentro de la Iglesia, ¿no? Y bueno, por eso lo que decía Eduardo de la exhortación al anciano como a un padre, es decir, de tratar a las personas mayores pues con el respeto que se merece un mayor. Estamos viviendo una época en la que la gente mayor ya no son mayores, son viejos, es decir, son como trastos que hay que desechar. Y posiblemente en aquella época habría el mismo problema. Cuando alguien no es válido de forma crematística, ¿no?, económicamente no es válido, pues es un estorbo. Hemos visto cómo se han quitado de las casas a los ancianos y con la crisis los han vuelto a recoger, ¿no?, porque interesaba la paga que tienen para poder mantener la casa. Hay que tener ese respeto a las personas mayores que desde antiguo existía en las diferentes culturas, pero que en esta cultura nuestra de economía sin ningún respeto a las personas, pues que se ha desechado, ¿no? Dice, no, tenemos que tener respeto a los mayores y tenemos que tener respeto a los jóvenes. Y tratarles, pues como decía Eduardo, desde una perspectiva familiar, es decir, cercano, como alguien que te importa, como no alguien que si se marcha o se enfada contigo te da igual, ¿no?, sino como alguien que comparte la vida contigo. Y luego entra en ese otro apartado, ¿verdad?, de las viudas, y después de las viudas también el capítulo sigue hablando de otros ejemplos, ¿no?, pero nos habla expresamente de decir, mira, hay diferentes tipos de personas en la Iglesia y con cada tipo de persona hay que tratar de una manera concreta. Creo que Pablo, que le ha dado instrucciones de que mande, de que dirija, gobierne, desde el punto de vista pastoral, y tiene que tener vara y callado, le está enseñando realmente la diferencia de cómo corregir. En el trato a las personas, desde el punto de vista pastoral o del anciano de la Iglesia, del ministro, pues está primeramente lo que se llama el consejo, aconsejar. Después está, si se sube un poco, diríamos, el volumen, sí, la exhortación. Si seguimos subiendo el volumen, está la amonestación. Y si seguimos todavía aumentando el volumen, está la reprensión, que implica un reproche. Reprender ya es
un preámbulo a la disciplina, es decir, al castigo. Es un castigo verbal. Entonces, en todos estos niveles de administración, pues está marcando cómo administrar esa vara o ese gobierno a las distintas personas. No es lo mismo tratar con un anciano que con un joven. Pero estamos en una cultura, sabemos que allí la cultura de Adonis, es decir, del culto a la belleza, a la fuerza, pues los ancianos ya eran desechados, más que ahora. Aunque hoy también, tristemente, se está volviendo a eso, porque empezaban a ser inútiles, eran feos, ya no eran atractivos, estaban dando cultura nada menos que a Afrodita y a la belleza, al Eros y a Apolos. Entonces, la fuerza, y por lo tanto, de tal manera que los niños que nacían con cualquier deformidad, los despeñaban. O sea, imagínate tú qué nivel de selectividad para solamente qué racismo. Y bueno, el caso es que deja bien claro que no puede dejarse influir por esas maneras, y al anciano tiene que tratarle con un tremendo respeto, y en lugar de reprenderle, de intentar usar con él la vara, ni siquiera la amonestación, sino la exhortación. La exhortación, es decir, estimular, es decir, puede ser que se le pueda empujar un poquito, ¿no?, en cuanto a desafiarlo, ¿no?, a exhortarle, que eso es un poco lo que quiere decir la exhortación, pero sin pasar de ahí, Y aunque si es un anciano que es un perverso, pues luego hay otras instrucciones en cuanto a cómo tratar a un perverso en la congregación, incluso a echarlo fuera, ¿no? Pero estamos hablando no del trato a perversos, sino a personas que pueden tener sus errores, sus manías, y que de hecho las personas mayores, yo no sé tú, pero empieza uno a tener que tener mucho cuidado, porque si se descuida uno le vienen manías, ¿no? Entonces, a sus prejuicios y a tanta carga acumulada de tradiciones, etcétera, y por tanto hay que corregir con mucha paciencia. Y luego, pues, como si fueran padres. Ese es el respeto que merecen, igual que cómo exhortaríamos a nuestro Padre terrenal, imagínate. No se nos ocurriría echarle la bronca a nuestro Padre terrenal. No, los hay que lo hacen. Pero... Los hay que lo hacen, pero no, ese es el plan de Dios, ni tiene nada que ver. Y igual que a las ancianas, como a madres, es lo mismo. En ese respeto, como uno exhortaría a una madre o a un padre, a que por su bien, a que reaccione, a que salga del desánimo, de la depresión, del juicio, y a que ore, a que alabe al Señor, a que se alegre, etcétera, ¿no? Y luego, pues, a los más jóvenes como hermanos, es decir, de tú a tú, no en plan dominante, al mismo nivel, no poniéndose por encima, ¿no? Y claro, las jovencitas, ahí sí que hace un énfasis de mucho cuidado, ¿no? Con toda pureza, es decir, con mucho pudor, con mucha distancia, con mucho cuidado, no provocar sensualidad, romanticismo, no provocar ningún eros, sino que haya una distancia de pudor y de pureza para que ellas no tengan confusión y no sean incluso tentadas. Y también para guardarse uno de ser tentado. Entonces, como hermanas, y normalmente en la buena familia, el hermano no encuentra atractivo en su hermana. Atractivo, estamos hablando físico, erótico, ¿no? Salvo los perversos, claro, pero ese es el trato, manteniendo una clara distancia en todo lo que tiene que ser romántico. Que cuidado, el pastor tiene es normalmente un temperamento melancólico y es muy dado al romanticismo, y esa es una de las áreas débiles del ministerio pastoral, y por lo tanto tiene que estar guardando su corazón para que no se enamore, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bien, pues luego ya la segunda etapa de la que hablas, pues es Claro. todo el tema, hasta el versículo 16, es el trato a las viudas. A mí me gustaría, antes de cerrar esta parte, recordar lo que vimos la semana pasada acerca de las características de Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, esto está ligado a la juventud. La juventud acarrea dos cosas: inexperiencia y, por otro lado, prejuicios de parte, como me recuerdo que has hablado acerca de que en Europa te has encontrado con que había prejuicios acerca de un pastor joven, ¿no? Entonces, aquí creo que en función de todo eso, esos problemas también parecidos habría en aquella época, y le estaba dando algunas instrucciones específicas de cómo enfrentar toda esa situación. Cuando empecé a pastorear tenía menos de 30 años y tenía, obviamente, muchos me menospreciaron por la edad, pastores de la misma ciudad donde yo me menospreciaron por la edad, y también me encontré con que a veces cuando te cuestionan un poco la autoridad, caes en la exageración y la exacerbación que le suele suceder a los jóvenes. Y me parece que el apóstol Pablo lo que hizo en específicamente aquí, le estaba dando el equilibrio, le estaba enseñando a ser equilibrado al joven Timoteo para enfrentar lo que pastoralmente hay que enfrentar, que no es fácil. Claro, el caso era de un pastor joven, ¿no? Se trata de un pastor joven que tiene que enfrentarse con una congregación donde generalmente hay un número de personas que tiene una edad avanzada. Entonces, allí hay un problema que puede subyacer, y él está aconsejando justamente cómo se tiene que comportar para tener autoridad y poder ser considerado en su autoridad, ¿no es cierto?, para que los buenos modales que tiene que emplear puedan estar dándole ese lugar también de autoridad espiritual aún a personas que son mayores, ¿no es cierto? Y a personas más jóvenes también, como decía el pastor Miguel, ¿no es cierto? El problema es que hay veces que el pastor joven es tan dicharachero, tan, como se dice aquí en España, que empieza a contar cuentos, jovial, a ser tan joven, diríamos en el sentido chabacano. No sé si se entiende chabacano, ¿no es cierto? Y entonces pierde autoridad con los jóvenes y más con los ancianos, ¿no es cierto? Ahora, indudablemente que la segunda parte, que tiene que ver con las viudas, era que la iglesia tenía una función social, tenía una función de sostén a las personas que se encontraban en dificultad porque no tenían la cobertura de sus familias, y menos del Estado, porque en ese entonces los estados no tenían la seguridad social. Seguridad social. Exacto, entonces la iglesia cubría esas necesidades. Pero aquí hace unas diferencias entre diferentes tipos de viudas. En un momento dice, más a la verdad, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. A las viudas jóvenes las exhorta a que se casen para que no haya problemas. Bueno, hay una serie de consejos y da a entender que no todas las viudas eran iguales. Sí, bueno, comienza diciendo el versículo 3, las que en verdad lo son. Y luego está, de alguna forma, acotando lo que entiende el apóstol por las viudas, ¿no? Aunque viuda es toda aquella que se ha quedado sin marido, pero dice, bueno, hay algunas familias que cuando se ha exhortado a ayudar a las viudas, lo que han hecho es han soltado sus viudas y se han quitado esa carga de encima. Y ahora empieza a acotar esa condición, ¿no? Dice, si tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Y algo que dice que para mí que es importante es y a recompensar a sus padres. Los hijos tienen una deuda con sus padres. Bueno, primeramente la vida,
pero luego la educación, el cuidado, los esfuerzos, a veces un hijo no se da cuenta de eso hasta que él es padre y empieza a pagar el precio de ser padre, ¿no? Y en una paternidad o una familia normal, una familia que está dentro de la Iglesia, que no es una familia desestructurada, en principio los hijos deben de estar agradecidos a sus padres por todo el esfuerzo que han hecho y todo lo que les han dado, porque ellos en definitiva son consecuencia de sus padres. Y por eso aquí utiliza el concepto de recompensar, es decir, devolver a los padres lo que los padres les han dado. Bueno, si lo hacemos un poco, lo experimentamos, lo explicamos así en plan de casi de una transacción financiera, no, está hablando en el contexto de la necesidad. Si los padres están en necesidad, claro, entonces hay que recompensarles, hay que cubrirles esa necesidad. Todo el contexto es la obra social, sin duda, de la verdadera religión, que es atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo, Santiago 1.27, y que se practicaba en las comunidades que surgieron desde el Pentecostés, y en el judaísmo también anteriormente. Y en el judaísmo anteriormente. Es una práctica piadosa, la piedad de la que estamos hablando, ¿no? Lógicamente, si los padres se quedan desamparados, pues los hijos deben de cuidar de sus padres, de la misma manera que deben de cuidar de sus hijos, de sus viudas y de su familia, porque el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Pero que provee ¿qué? Necesidad. Porque si no, imagínate tú, recompensar y devolver a los padres lo que sacrificaron. No, pero en la medida de la necesidad. En la medida de la necesidad, es decir, porque la palabra es bien clara, no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No es una recompensa para que atesoren, sino que es una piedad prioritaria. Si tenemos que tener piedad hasta con nuestros enemigos, y si tiene hambre tu enemigo, dale de comer, cuanto más tus padres pasan necesidad, a ese punto. Y luego, claro, es más específicamente la viuda, porque si los padres viven los dos, el uno se tiene al otro, diríamos, y se ayuda al otro generalmente, pero si uno se queda viudo, y sobre todo la viuda, los viudos parece que en aquella sociedad se mantenían más fácilmente. Las viudas quedaban desamparadas si no había ningún familiar que las acogiera y que las porque el padre tenía la heredad, claro, era del padre. Exacto. Y si se queda viudo, pues sigue con su heredad. Pero si la viuda se queda viuda, la heredad se la quitan los hijos. Claro. Y si esos hijos son unos ingratos, pues la dejan desamparada. Se llevan todos los bienes del padre y la dejan morirse de hambre. Entonces, esa costumbre es la que quiere erradicar el evangelio de la piedad, ¿no? Ahora, la viuda que es verdaderamente viuda, es decir, que no tiene el sostenimiento familiar, porque si tiene sostenimiento familiar, no puedes cargarle a la comunidad, diríamos, a la iglesia, que aquí la llama iglesia, que Gilá, que en realidad es comunidad, la verdadera palabra, familia, no puedes cargarle con el sustento de una viuda que no es tan viuda porque tiene un hijo que maneja finanzas, tiene una hija, o tiene un yerno, o tiene a su padre, o lo que sea, ¿no? Sí, que ahí dice claramente, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, qué importante también es esta palabra para nuestros días, ¿no es cierto? Porque hoy generalmente al anciano, cuando está en una situación de minusvalía, se lo manda a un asilo, se lo descarga de alguna manera a una entidad que se ocupe, y esto dice que la responsabilidad es de los hijos y de los nietos. Es decir, que hay una relación familiar que tiene que ser ejercida si verdaderamente están agradando a Dios, porque como dices tú, ¿no? Esto es agradable delante de Dios, o esto es desagradable delante de Dios. Lo dice la palabra, ellos. Porque a veces, hay gente que tú encuentras en la iglesia, ¿no es cierto?, sirviendo y haciendo un montón de cosas y de ministerios, pero tienen una relación en familia muy deficiente en este campo, ¿no es cierto? Y hay que enseñar justamente que la piedad, como estamos hablando en este capítulo, empieza
por lo más cercano, por el prójimo más cercano que la familia, ¿no? Es que prójimo es próximo. Claro, pero ya el Señor en los evangelios, cuando exhorta, cuando decía, porque dicen, es corbán mi ofrenda al Señor, ya ahí estaba denunciando una práctica en la cual decían que todo lo que tenían pertenecía al Señor, todos sus bienes pertenecían al Señor, y cuando su padre tenía una necesidad, es que no puedo ayudarte porque pertenece al Señor. Era una gran hipocresía. Evidentemente, ese tema, esa hipocresía, parece que estaba extendida, de manera que aquí el apóstol Pablo le tuvo que decir, no, si en verdad eres un hijo de Dios, tú recuerda, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y después le estaba recordando que significa ocúpate de ellos, no pretendas que se ocupe la comunidad pudiendo hacerlo tú. No cargues a la iglesia o no cargues al ministerio, ¿no es cierto? Luego, de alguna forma, bueno, siguiendo el texto, ¿no? Se iban a hacer cargo de personas que estuvieran con una calidad espiritual muy concreta, ¿no? Porque luego dice, la que realmente es viuda, ya ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y luego dice, pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. De alguna forma está diciendo, bueno, vamos a tener que ocuparnos de las personas necesitadas, pero no como una obligación de responsabilidad, sino como parte de la misericordia, ¿no? Parece ser que habría algunas familias que estaban diciendo, no, es que la Iglesia tiene obligación de cubrir, ¿no? Y dices, bueno, la Iglesia va a tener la obligación, entre comillas, de cubrir aquellas que realmente están viviendo en un testimonio cristiano, que viven en el orden de Dios y que realmente son viudas, y entonces la Iglesia se hace cargo de ellas. Viudas piadosas, ¿no? Las que viven, las que tienen posibilidad familiar, la familia, y las que no quieren vivir en el orden de Dios, sino que tienen sus vicios y quieren andar en su vida y hacer sus gastos de sus bienes en lo que sea, y luego vienen a la iglesia a pedir ayuda, y bueno, a lo mejor habrá que ayudarles, pero no en la misma condición que aquellas de las que la iglesia se tiene que hacer responsable de ellas, ¿no? O que se siente responsable de ellas, sino que dice, bueno, el resto de personas les podremos ayudar, pero en la medida en que lleguemos después. Pero especialmente yo creo que hace un énfasis en aquellas viudas de las que la Iglesia de alguna forma se tiene que sentir responsable de guardar y de cuidar. Ahora el versículo 7 habla de que manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Este término, si se recuerdan, estaba empleado con los episcopos o los obispos, con los diáconos, y ahora aparece aquí con las viudas, es decir, que el tema de la irreprensibilidad es para toda la iglesia, no es solamente una exigencia para los que están dirigiendo la iglesia, ¿no es cierto? Con respecto a esa distinción de viudas, hay aquí varias categorías de viudas, ¿no? Sí. Lógicamente es muy distinto, ¿no? La viuda que está consagrada al Señor, que ora, que intercede, que lava los pies de los santos, que sirve, que se esfuerza, que trabaja, que no quiere comer el pan de balde, como debe ser la mujer, que espera en Dios, sino que quiere sacrificarse y no ser un parásito dentro de la comunidad, pues esa tiene una preferencia indudable, ¿no? Y de hecho, pues luego veremos que habla bien claramente que a los ancianos que sirvan, que tengan doble honor, incluidos ancianos, ancianas, viudos y viudas. Pero la viuda alegre, la viuda alegre, que le gusta la juerga, que dice que es ociosa, que va de casa en casa y que encima es chismosa, que crea disturbios y que además está pues con un afán de casarse en términos carnales, pues a esa va a revolver todo
como diríamos, todo el patio, ¿no? El patio de mi casa, el patio de la comunidad, va a revolver la familia. Y a esa, pues, no la recibas en la comunidad. ¿Por qué? Esa habría que llevarla a una primera fase en términos de nuestro ministerio de remar, ¿no? A que se rehabilite, a ver si pasa de ser una mujer casquivana. No la recibas en la iglesia, esta es una pregunta. No la recibas en la comunidad. En la comunidad. Es que está hablando de recoger incluso a las viudas, ampararlas en la vida comunitaria y darles todo lo necesario. Es que este es el contexto, ¿no? En algunos casos a lo mejor no es necesario la vida comunitaria, pero sí los alimentos, los recursos, etcétera, ¿no? Pero a esa que es ociosa, que es chismosa, que va a crear disturbios, que además solo está buscando casarse por carnalidad, por sexo y ¿me entiendes? Persigue satisfacer su egoísmo carnal. A esa no la recibas. Es decir, pero luego cualquiera podría interpretar aquí, ¿verdad, Ramón? Que no se case ya ninguna viuda. La viuda ya no se puede casar. Hay dos. Pero digo, esta primera parte del texto, si te quedas ahí, podría decir, es que estas quieren casarse y van en contra de su primera fe. Es decir, de su primer marido, interpretan algunos. Tú sabes que, por ejemplo, una viuda gitana, vamos, ya no se puede casar. Claro, ¿Sabías eso? Claro. Sí, pero vamos, por cultura. Si se casa, la familia del muerto, bueno, se queda ofendidísima. Esto sí, pero aquí deja que, al hablar de la primera fe, lo que está diciendo es que se quiere casar fuera. No, que se quiere casar fuera de la fe, no, que ya ha abandonado la fe porque ha incurrido en esa liviana manera, en esa carnalidad, y que ha dejado de someterse a la palabra de respeto, de obediencia, de comunión, de amor al Señor y al prójimo. Y por lo tanto se ha extraviado de la fe, o sea, de la sana doctrina, y se va y quiere casarse en la carne, como sea, y va a arrastrar, a lo mejor, si lo consigue, a un siervo de Dios, como sucede muchas veces, a un siervo de Dios que no está velando y orando y guardando su corazón, y que queda enganchado con esas tretas, esas artimañas de esa mujer astuta, libidinosa, que cautiva, ¿no? Hay un conflicto en la viuda, ¿no? Cuando una mujer se queda viuda, se encuentra con un vacío. Y la que es creyente y espera en el Señor, ese vacío lo cubre con su comunión personal con Dios, ¿no? Pero hay otras que para llenar ese vacío buscan a alguien que ocupe el lugar de su marido. Y entonces a veces te encuentras con mujeres que han quedado viudas que tienen esa ansiedad de cubrir esa necesidad, ¿no? Y claro, la que toma la decisión de ir por la calle en medio y buscar un marido como sea, pues va a utilizar armas de mujer para conseguir cubrir lo antes posible ese espacio que le queda, porque de alguna forma es diferente la viudez del hombre que el de la mujer, porque la mujer queda descubierta, ¿no? Y entonces yo creo que está hablando de ese tipo de viudedad en la que la mujer está desesperada buscando cobertura y le da igual a requesó y no busca dirección de Dios, y entonces ese es el caso concreto, ¿no? Pero sin embargo está queriendo la cobertura de la Iglesia en cuanto a sus necesidades personales, ¿no? Sí. Dice, mira, a esa no la admitas, porque luego dice, pone en la lista, es decir, que va a haber una lista, y esa lista supone una responsabilidad para el cuerpo, ¿no? Y dices, no, mira, ahí van a ir aquellas que realmente lo son, y son, vuelvo a decir, responsabilidad de la Iglesia, responsabilidad directa de la Iglesia, porque se han quedado desamparadas, y son hermanas, y están en buen orden, y esto, ¿no? Había una administración, ¿no? Esto de la lista está hablando de que eran las cosas hechas en mucho orden y a conocimiento también de todos. Y la otra cosa es que en esa lista no entraban viudas menores de 60 años, que es la edad de jubilación, ¿no es cierto? Ahora cada vez en nuestra sociedad moderna nos están llevando la
la edad de jubilación para adelante, ¿no es cierto? Ya a los... Y es que era una edad de culminación de vida. Ahora la edad media en España, la edad media de las mujeres está en 85. Es la segunda máxima del mundo. Pero claro, no ha sido lo habitual, ni en hombres ni en mujeres. Es decir, que una mujer de 60 años hoy en día no es una anciana, es una mujer válida. Y antiguamente era ya una mujer con dificultades ciertas en la vida, ¿no? Está diciendo de que las mujeres que están impulsadas por sus deseos sexuales, de tener varón, de tener sexo y de tener marido, de tener cobertura más bien carnal y económica y etcétera, porque dice que se rebelan contra Cristo por culpa de esa pasión, de ese deseo, de esa urgencia, de ese egoísmo, de esa carnalidad, ¿no? Y entonces quieren casarse en la carne, porque no está mal que quieran casarse, pero quieren casarse una vez que se han rebelado contra Cristo y contra el orden, el buen orden, ¿no? Y así incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe en Cristo. No se está tratando de que esté quebrantando su primera fe en su marido muerto, porque dice que con la muerte queda disuelto el matrimonio. La palabra de Dios lo dice claro, ¿no? Entonces, no que nadie interprete mal, ¿no? Y además, pues que aprenden a ser ociosas y andan de casa en casa y son chismosas, entremetidas, etcétera, y hablan de lo que no tienen que hablar y pues perjudican. Y siembran confusión, contaminan, etcétera, ¿no? Ahora, quiero que las viudas jóvenes se casen. Eso es lo que quiere decir, y crían hijos y gobiernen en su casa, ¿no? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, es decir, sospechas de que pueden andar mirando a este, mirando al otro y coqueteando o pues creando ilusión o bueno pues... y como en otro texto dice que aquellos que visitan las casas de las viudas, claro, porque es un terreno fácil para algunos. Son fáciles de conquistar. Porque tiene esa debilidad, esa soledad, y entonces los adúlteros conquistadores de viudas, pues oye, van a consolar a la viuda, en términos sexuales, ¿no? Ahora hay un detalle aquí que dice que son dos los detalles. En el versículo 9 todavía dice que tenía que ser una viuda que haya sido esposa de un solo marido. No podría haber tenido varios maridos. Y el otro detalle, el versículo 14, que gobiernen su casa. Es decir, en la ausencia del marido, la autoridad de la cabeza faltaba, ahora ella tenía que suplir ese gobierno con los hijos, ¿no? Claro, mientras no se casan. Efectivamente, críen hijos y gobiernen su casa. Ahora, quiero que se casen. Claro. Quiero que se casen y así pues, recuperen esa estabilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando dice que no haya tenido más de un marido, bueno, pues claro, imagínate tú, el testimonio de una mujer que haya tenido varios maridos o que se haya divorciado varias veces o qué tal, ¿no? Pues lógicamente para Dios no hay acepción de personas, pero en el caso testimonial de la convivencia, pues parece ser que hace aquí en la lista unas prioridades, y esa, que tuviera esa circunstancia de haber tenido varios maridos, pues yo creo que pasa al final de la lista. Y como la lista no puede ser la lista interminable, es decir, que no se puede atender a todo el mundo, porque una congregación de una ciudad, pues no puede decir, pues vamos aquí a la que vengan los 200.000, ¿no? Entonces se hace una lista de prioridades, de posibilidades, de recursos, aunque Dios tiene recursos ilimitados, y el que llama a tu puerta no le echas afuera y le dejas sin socorro, pero el buen orden, está hablando de lo que es el buen orden de la vida comunitaria, que podría complementarse con las limosnas, las ofrendas y el poder darle comida o dinero o lo que sea, o ropa a alguien, pero es que aquí habla de la formación de la comunidad, de mantener la comunidad sin contaminación.
Ese es el espíritu de la hospitalidad y de la asistencia máxima a la viuda, que es totalmente viuda, que no solamente ha perdido al marido, sino que no tiene a nadie que la sostenga. Esa es la verdadera viuda, que se ha quedado sin ningún tipo de sostén. A esa, cama, comida, ropa, todo lo que necesita en la vida comunitaria. Sí, luego dice que tenga un testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, es decir, esa mujer que ha sido de testimonio en la iglesia, que ha practicado la hospitalidad, esa mujer que ha practicado toda buena obra, evidentemente a esa hay que cubrirle, está diciendo, a esa hay que cubrirle. Claro. Haya o no haya, igual que si fuera tu madre, vamos, a esa hay que cubrirle, porque es un testimonio claro y la iglesia tiene que, igual que antes hablamos de recompensar, dice, si no tiene quien le pueda ayudar, pues se tiene que hacer cargo la iglesia. Es decir, tiene que ser responsable de esa mujer que ha sido un testimonio y que, bueno, por lo que sea, el Señor sabe, pues a lo mejor han muerto sus hijos como ocurrió con Noemí, ¿no? Que se quedó viuda. Y Ruth la asistió y la siguió y la sirvió y la proveyó porque era la que traía el grano. Pero yo creo que eso está en el contexto de que cuando dice que no sea ocioso, que trabaje para tener el sustento necesario para su familia y para ayudar a otros, y especialmente o prioritariamente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Y ahí, en la familia de la fe, están esas viudas que han sido honra y testimonio de esa fe y de conducta, ¿no? Esas tienen absoluta prioridad, porque hay que proveer primeramente para los hermanos en la fe, antes que incluso los hermanos en la carne. Así que esa es la preferencia y que tú estás destacando para esas personas que se han quedado desamparadas, pero que dieron un buen testimonio, ¿no? El Señor quiere que seamos sus buenos samaritanos, sin duda alguna. Y luego el versículo 16 es lapidario, ¿no? Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene una viuda, es que las mantenga. Así de claro, rotundo y por sin si discusión. había alguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente habría algunos que siempre hay Ananías y Zafira en la iglesia. Decían, nada, si vais a cubrir a las viudas, también la mía. Puede ser que un incrédulo no va a atender a su viuda y la desecha, pero un creyente, vamos, solo faltaba eso. ¿Dónde está tu fe? Ese sí que tiene absoluta responsabilidad para atender a sus viudas. Y está poniendo como condición, dice, porque si no, a lo mejor no es suficiente para que las que realmente lo son. Es decir, que... no por mezquindad, sino para una correcta administración y distribución justa. No, primeramente por la mezquindad del que quiere soltar a su viuda. Claro, pero no por la mezquindad de la obra. Iglesia. Quitarse la carga e impedir que otra persona que realmente lo necesita pueda acceder al socorro. Pues ¿no? que entonces no puedo comprarme un coche nuevo. Claro. Entonces, bueno, porque yo lo que quería ir es que precisamente esto son principios que nos está enseñando, principios que no son exclusivos de la aplicación hacia las viudas, sino que son principios para aplicar en todo lo que tenga que ver con la ayuda y la asistencia a todos. Sin duda. Claro, pero el pasaje es interesante que versículo 3, versículos 5 y el versículo 16 define las que en verdad son viudas. Es decir, si tiene una familia que la sostenga, no entra en la lista. Si tiene una conducta de una determinada liviandad, no entra en la lista. Si ha tenido varios maridos, no entra en la lista. No, si no tiene nadie que la sostenga, es verdaderamente viuda. Claro. Si está totalmente desamparada, si no, pues habría que ir al familiar, habría que ir al creyente, habría que ir a los hijos o a los nietos, como dice al principio, oye, atiende a tu abuela viuda, o a los hijos, a tu madre viuda, o a tu tía viuda, etcétera, etcétera. Y esto tiene vigencia para también la iglesia de hoy, ¿no? Bien, podríamos continuar con el siguiente punto. En el versículo 17 en adelante dice: los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Que lo pueda leer y quizá el texto entero no lo hemos leído. No, no, no. Por eso, no quieres que lo leamos. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a un poquito ahí, porque aquí habla del anciano que predica y enseña, y que habla obviamente del sostenimiento, ¿no? Pero no tiene que ver con el sostenimiento de comprarse un Mercedes-Benz, sino, como es que dice también, con sustento y abrigo. Acá más adelante lo va a decir. Sí. Pero, bueno, lo tenía marcado más adelante en el capítulo 6. Ahora, ¿a qué anciano se refiere aquí? ¿A los ancianos que son ancianos en la iglesia o los ancianos de edad? Hombre, yo entiendo que está hablando de los ancianos de la iglesia principalmente, porque dice los que trabajan en predicar y enseñar. No, dice mayormente. Mayormente. Por lo tanto, implica También todos a los nosotros. ancianos. Ahora, ahí está. Hay que especificar. Capcioso. Ahora, Capcioso. pero mayormente de todos los ancianos, personas de edad avanzada, aquellos que gobiernan bien y que además, preferentemente a los que se dedican, trabajan en predicar y enseñar, es decir, pues son del presbiterio, son maestros, son pastores, son diáconos, son enseñadores de la palabra y evangelistas, etcétera, etcétera. Así que los ancianos, honor, y los que gobiernan bien, Doble honor. Doble honra, doble honor, claro. A todos, dice, son dignos, sean tenidos por dignos de doble honor, todos. Pero, mayormente, doble honor, ¿qué se refiere? Los que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien. Esos son tenidos por doble honor. Que puede ser en su casa. Los que gobiernan mal no pueden ser tenidos ni por doble ni por la mitad de honor. Respetarlos, exhortarles, pero no puedes tenerlos por doble honor. Hasta que arreglen sus problemas. Hasta que no pongan en orden su casa, su familia o la iglesia. Pero los que gobiernan bien su casa, porque habla de todos los ancianos, los que gobiernan bien su casa, su familia, sus finanzas, o si son los que gobiernan la iglesia, los que gobiernan bien la iglesia. Un ministerio concreto. Exacto. Tal. No pondrá, y utiliza un texto bíblico que habla de no poner bozal al buey que trilla, ¿no? Porque cuando se le ponía bozal al buey que trillaba, el buey no podía comer, y había algunos que eran tan agarrados que no dejaban al buey que coma del grano que había alrededor, y entonces el buey lo terminaban matando. Entonces da ese ejemplo cuando dice no pongáis bozal al buey que trilla, si está trabajando, que pueda tener su sostenimiento básico como para que no nada le falte. Y dice, y digno es el obrero de su salario. Bien. ¿Y cuál es ese salario? Porque claro, tú al buey, que simboliza a un pastor, el burro simboliza a un profeta, un evangelista, un apóstol, el buey a un pastor. Pues tú al buey trabajas, le pones el bozal, y mientras le pones el bozal no puede comer, está trabajando. Ha trabajado de sol a sol, que es en la jornada laboral, según la Biblia. ¿Y después qué? Después le quitas el bozal. ¿Y qué hace? ¿Se va a un hotel de 5 estrellas? ¿Cómo que, ¿a dónde va el buey? ¿Se va a comprar unas albardas de oro y plata? ¿A dónde va el buey? Come, bebe y duerme. Y ese es el salario que está bien claramente especificado en 1 Tesalonicenses 6, ¿no? Teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos. En 1 Timoteo 6, 8. 1 Timoteo 6, 8. Teniendo sustento y abrigo, 1 Timoteo 6. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque claro, ¿cuál es el salario del que habla aquí? El obrero es digno de su salario. Muy bien. ¿Qué salario tenía Jesús, Ramón? ¿Y los apóstoles? Pues el mismo que el buey que has dicho antes. El del buey. Muy bien, no pondrás bozal al buey que trilla. Primero, no seas un caballo señorito. Sea un buey. Curra, trabaja, ora, labora. Entrégate, sacrifícate de sol a sol. La trilla es separar el grano de la paja, ¿no?
el que separa lo que es realmente que merece la pena de aquello que no lo es. Ese es el que enseña y predica, ¿no? O debe ser es el que trilla, ¿no? Digo, en cuanto al ministerio porque de alguna manera aquí está hablando de algunos predicadores que se dedicaban a tiempo completo a eso, ¿no? Quizá, ¿no? Que y dices, mira, sostener también a esos que están haciendo ese trabajo. Yo sé que el apóstol Pablo él ponía su ejemplo de trabajo personal y que es lo máximo, ¿no?, que uno puede hacer, decir, aparte de predicar y de tal, pues, pero a veces también en el ministerio hay personas que se dedican, es decir, que todo el día están dedicados a eso porque la Iglesia los ha liberado para ello, ¿no? Y bueno, pues tienen que ser cubiertas sus necesidades también por la Iglesia. Yo sé que hoy en día te encuentras con algunos que, como les queda tiempo libre, pues el tenis, el pádel y a dar culto al cuerpo, ¿no? Si tienes tiempo para sostenerte a ti mismo, mejor, porque Pablo decía, esa es mi gloria, ¿no? Que he transmitido el Evangelio de balde, es decir, sin haber sido carga de nadie. Pero creo que también pone aquí a aquellos que están dedicados a tiempo completo y bueno, pues hay que cubrirles en su necesidad, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que dice a los ancianos. Está hablando, y dijimos al principio, hicimos la apreciación de que no era exclusivamente, no está hablando a los ancianos como ministerio. Sí, pero el buey que trilla. Claro, a los ancianos que ya están en una edad donde quizás no pueden hacer las dos cosas, que es predicar y enseñar, y a su vez estar todo el día trabajando. El apóstol Pablo seguramente estaba en una edad donde podía hacer carpas, pero después... Y en una oportunidad, durante un tiempo. Luego, cuando Exacto. estaba en la cárcel, no creo que tuviera tiempo o posibilidades de sacar mucho dinero. Claro, pero el tema es, los ancianos no es que tengan un salario, sino el sustento y abrigo igual, porque no pueden trabajar y hay que venerarlos y cuidarlos, como todo el capítulo hemos hablado, ¿no? Viudos, viudas y ancianos. Pero el asunto está en el ministro, el que tiene ministerio. Vamos a retrotraernos al principio. Cuando Dios establece 12 tribus, establece una tribu llamada los levitas y sacerdotes. Y esa tribu no tenía propiedad privada, era una tribu consagrada por completo a Dios. Y vivía del templo, y consagrado al templo y al servicio del templo, al servicio a Dios y al pueblo. Y por lo tanto vivía de las ofrendas y de lo que realmente el ministerio recogía para el propio funcionamiento del ministerio. Pues ahora, en el nuevo orden del nuevo sacerdocio de Melquisedec, por el sumo sacerdote para siempre, Jesucristo, sacerdote según ese orden de Melquisedec, todos los que sirven, los bueyes y burros, los siervos del Señor, los ministros del Señor, están consagrados a Dios y por lo tanto son dignos del sustento del ministerio. Porque Pablo, cuando dice, aunque tengo esa honra de haber trabajado de balde, no porque no tuviera derecho, dice, que lo tenía, a tomar del grano del templo, de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas para cubrir sus necesidades, sin embargo, para dar el máximo testimonio de que no busco lo vuestro, de que estoy más para servir y ser intachable en ese testimonio, de que nadie pueda dudar de que me aprovecho, sin embargo no he querido ser carga a nadie. Y el Señor le ha provisto a través de otros medios. Y eso sí que es hermoso, porque el Señor cuida de sus obreros y puede proveer a sus obreros, porque justo por la fe vivirá, sin ser carga a la Iglesia, cuando especialmente la Iglesia no puede
No le llega para sostener las vidas como para dar un salario. El obrero digno de su salario. ¿Y qué salario? $10.000, $20.000. El salario que tenía Cristo y que tenían los apóstoles, que era el que tenía Pero Pablo, sustento. no tenemos más tiempo, ¿no? Hoy no. Pero Quedará para pero aquí hay un tema que es una bomba, porque es el concepto que estamos viendo en muchos pastores sobre el doble honor, ¿cierto? Pero lo dejamos para otro día. Miguel, muchas gracias. Ramón, gracias. Gracias también, Eduardo, y gracias a todos ustedes. Y Dios mediante, nos volvemos a encontrar la próxima semana ya viendo todo esto que quedó en el tintero y aprendiendo qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.